una serie de enseñanzas basadas en Levítico y en Pedro. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14 de Primera de Pedro: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Tome su lugar, por favor. Solo a manera de resumen, esta parte de la carta del apóstol Pedro hace referencia a una frase que aparece 4 veces en Levítico y que es: sean santos porque yo soy santo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión, dice el capítulo 1 de Levítico. Le ordenó que dijera a los israelitas que cuando alguno se acercara con ofrenda debería presentar un animal de ganado vacuno o ovino. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada y en su lugar, y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Después degollará al ternero ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Así comienza Levítico, y de ahí fue tomado Primera de Pedro. Por eso es importante profundizar un poco más en Levítico. ¿Qué hicimos la vez pasada? Bueno, platicamos qué pasó antes de que llegara este momento. ¿Cómo se llega a este momento? Bueno, se llega a este momento porque hubo un conflicto espiritual entre Dios e Israel, ¿sí?, narrado en el libro del Éxodo, y que lo hicimos como en escenas. Vimos la primera escena: Dios le propone, hace una propuesta amorosa a Israel. Serán mi pueblo exclusivo, mi reino de sacerdotes, mi nación santa, si hacen lo que yo les digo. La segunda escena fue Moisés bajando y subiendo del monte Sinaí para preparar la primera cita. La tercera escena fue esa primera cita, donde Dios había propuesto que escucharan su voz, no que lo vieran, porque no hay hombre que pueda verlo y viva, dice el Señor. Pero escucharían su voz, y entonces sabrían que Dios estaba respaldando a Moisés. Pero esta primera cita se manifestó el conflicto espiritual. La comunión de Dios con el pueblo se complicó. Su presencia mataría al pueblo. Entonces tenían que estar a cierta distancia. Y cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, puso más distancia todavía. ¿Por qué se daba este conflicto? Por una sencilla razón, o no tan sencilla, pero muy poderosa: porque Dios es santo. La cuarta escena es una de las escenas más trágicas de la Biblia: la infidelidad del pueblo de Israel a unos cuantos meses de haber salido de Egipto y haber visto el poder de Dios. La quinta escena se mueve, hermano, en aquella intercesión de Moisés, diciéndole al Señor: no deseches al pueblo, tú lo sacaste, ¿qué será de ti? Y empieza a interceder. La sexta escena es un momento muy especial también, porque se está preparando de nuevo esa primera cita. Y en esta plática de Dios con Moisés, preparando la próxima primera cita, hay un pasaje revelador que yo le diría que lo tenga marcado en su Biblia, en su mente y en su corazón, porque es la base para entender toda la Biblia. Si usted no entiende Éxodo 34, 6, 7, no lo tiene en la mente, no lo tiene en el corazón, no lo recapacita, todo lo que usted lee en la Biblia le va a entender, pero a su modo. Y eso no es lo que queremos. Porque entonces cuando Dios comienza a hablar con Moisés, le dice: que me vas a ver, ¿quieres ver? Porque él dice: muéstrame tu gloria. No me vas a ver del rostro porque mueres, pero voy a dejar que veas parte de mi gloria. Y cuando el Señor pasa para que Moisés vea parte de su gloria,
el Señor dice, el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad. Y aquí, hermano, es algo que usted nunca debe olvidar. Dios es un Dios que perdona, pero no tiene por inocente al culpable. Cuando Moisés escucha que Dios es un Dios compasivo, que Dios sí perdona, que Dios puede quitar la maldad y la rebelión, en ese mismo capítulo 34 se postra a tierra Moisés, adora al Señor y le dice, quédate entre nosotros. Reconozco, reconozco que somos un pueblo terco, pero tú dijiste que tú perdonas la maldad. Dice, pero perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, adóptanos como tu herencia. Moisés baja por sexta vez del monte Sinaí y le dice al pueblo que Dios sí ha decidido ir con ellos y que no los va a destruir. Pero que era necesario iniciar la construcción del tabernáculo. Una tienda portátil que Dios le enseñó en el monte Sinaí cómo la tenía que construir. De qué medidas, de qué materiales, cómo tenía que estar formada. Muchos hemos visto fotografías o dibujos de eso, ¿no? Es una tienda básicamente como tienda de campaña muy alta, unos 4 o 5 metros, con 2 compartimientos, un patio con toda una cerca de telas alrededor, con un patio, un atrio. En el patio tenían que construir un altar para los sacrificios, donde había que poner leña y quemar ahí a los animales. Una fuente de agua para hacer todo el lavamiento de las cosas que se requerían. Dentro de lo que es ya el tabernáculo, 2 lugares. Un lugar llamado el lugar santo, con una lámpara de 7 brazos, ¿verdad? Con una mesa de panes y con un altar, con un altarcito que Dios les mandó a hacer para estar quemando incienso. Un incienso especial que el Señor les dijo cómo tenían que preparar. Ya en el lugar santísimo, el arca del pacto, a oscuras, no hay nada ahí, ¿verdad? Y básicamente eso era el tabernáculo. Entonces tenían que construirlo. Y la séptima escena, hermano, es la escena de la nueva primera cita. Y Éxodo 40 termina diciendo, y el Señor habló con Moisés y le dijo, el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pone en su interior el arca con las tablas del pacto y cúbrela con la cortina, porque separaba el lugar santo del santísimo una gruesa cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al arca, con las tablas del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Un año después de salir de Egipto y meses después del intento de la primera cita, ahora Israel tendrá su primera cita. El tabernáculo en medio del campamento de Israel. Y hermanos, termina diciendo Éxodo, ahora sí se pudo, la gloria de Dios está en medio del pueblo. Este es el conflicto espiritual que antecede el libro de Levítico. Si no entendemos que Dios es misericordioso y compasivo, pero a la vez es santo y justo, grave es eso. Dios es misericordioso y compasivo, pero a la vez es santo y justo. No entenderemos nada de su palabra, ni podemos decir que conocemos a Dios. Y entonces llegamos a Levítico, hermano. Y en Levítico aquí se detalla, aunque esto no lo dice rápido y la gloria de Dios descendió, Levítico dice cómo en realidad se dio, da más detalles de cómo se dio esa primer cita. Por eso dice en Levítico 1 al 2, el Señor llamó a Moisés, habló desde la tienda, debes presentar, y empieza a describir todo eso, ¿vale? Voy a pedirles que tengan abierta su Biblia entonces en Levítico, por favor, porque ahí vamos a estar. Ahora el tabernáculo está listo, ¿sí? Ya ahí está preparado todo, y ahora va a empezar, hermanos, pues todo lo que se ha preparado. Entonces Levítico capítulo 1, ya le estoy leyendo ahí, versículo 1 y 2, deberás presentar un animal de ganado, si el animal que ofreces es un holocausto, etcétera, etcétera. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza y etcétera. Ahí manténgase tantito. Entonces ahora el tabernáculo está listo para que se ofrezcan sacrificios de animales inocentes. Nunca pierda eso de vista. El animal es un animal inocente, es una víctima de la culpabilidad del hombre. Y lo primero que le quiero hacer notar, hermano, rápidamente, y después si quiere lea Levítico con calma, pero le quiero notar es que
A partir de esto, hermano, vamos a encontrar que Dios pedía sacrificios para todo. Sacrificios para todo. Mire, por ejemplo, había un sacrificio que se llamaba holocausto. El sacrificio de holocausto, en este sacrificio, era una ofrenda de agradecimiento. Vea. Era cuando el pueblo quería agradecer a Dios algo. Era cuando el pueblo quería exaltar al Señor y agradecer. Entonces, no podía venir como nosotros a decir, oh Señor, te alabo y te glorifico. Y decía, no. Sacrifica algo. Y entonces tenía que sacrificar un animal. Y este animal se degollaba, la sangre, se hacía todo lo que ahí dice el Levítico, pero tenía una característica el holocausto. La carne, todo el animal se ponía sobre el fuego y todo se consumía. Todo se consumía. Es decir, toda la carne se quemaba. Todo se subía como un humo hacia la presencia del Señor. Nada de ese animal podían tocar absolutamente nadie. Interesante, hermano. Interesante. Esto lo puede encontrar en detalle en Levítico 1 y capítulo 1 y capítulo 2. Lo lees cuando quiera. Luego había otro sacrificio. Ese era el único, no. Había otro sacrificio que se llamaba de comunión. Este está interesante, hermano. Lo estuve leyendo para entenderle. Este era un sacrificio para convivir con otros. Era un sacrificio para que pudiera haber comunión los unos con los otros. Cheque, por favor, ese dato. Dios quería sacrificios para todo. ¿Van a hacer un convivio? Hagan un sacrificio. Por ahí de los convivios, hermano. Vaya tomando nota. ¿Van a hacer un convivio? Ok, un sacrificio. Se llamaba sacrificio de comunión. En este sacrificio solo se quemaban algunas partes internas del animal. No se quemaba todo. La carne se comía por el que presentaba el sacrificio. Podían participar amigos, familiares y sacerdotes. Será de comunión. Esto lo va a encontrar en Levítico capítulo 3. Pero había otro sacrificio. Sí, muchos sacrificios para todo. Sacrificios por el pecado. Este era un sacrificio por el pecado. Ya fuera el pecado del sacerdote, el pecado de la comunidad, el pecado del gobernante o el pecado de un individuo. Tenía la peculiaridad de que se quemaban unas partes, escuche, se quemaban unas partes internas del animal en el altar, pero la piel, la carne y otras partes eran quemadas fuera del campamento. Mientras que en el holocausto se quemaba todo, mientras que en el de comunión no se quemaba todo, el sacrificio por el pecado se quemaba unas partes adentro y otras partes, la piel y la carne, se sacaban del campamento. Esto es lo que dice, hermano. Cuando usted entiende esto, entiende muchas cosas del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesucristo fue crucificado fuera de Jerusalén? Interesante, hermano. Había otro tipo de sacrificios, eso está en Levítico 4. Sí, estaba el sacrificio por la culpa. Este se refería a cuando había que sacrificar algo porque se había pecado contra las cosas sagradas. Se quemaban algunas partes internas del animal, pero la carne la podían comer solo los sacerdotes. Eso está en Levítico capítulo 5. Y agregaríamos que había sacrificios para la consagración, el sacrificio del día especial del perdón una vez al año y muchos otros sacrificios. Como podemos ver, para todo había que ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de ellos. Y eran un pueblo terco, pecador y malvado. Pero Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y dijo el Señor, ok, yo voy a vivir en medio de ustedes, pero como son un pueblo pecador, necio, rebelde, testarudo, entonces vamos a tener que hacer algo. Para todo lo que hagan me tienen que ofrecer sacrificio, porque para todo pecan. ¿Entienden? Para todo pecan, entonces hay que ofrecer sacrificio para esto, sacrificio para lo otro. Pero te quiero dar gracias a Dios. No, ofrece sacrificio. Quema el animal, eso es mi sacrificio. Esa es mi alabanza. Vamos a hacer algo entre nosotros, hagan un sacrificio. Porque si yo voy a estar, si mi presencia va a estar con ustedes, necesito sacrificios. Interesante, hermano, ya lo vi, ya lo leímos una y otra vez, que en todos los sacrificios, antes de ser sacrificada la víctima, se tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal. En todos los sacrificios se tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal. Esto hablaba de transferir al animal, ¿sí?, la culpa, el pecado, para que el animal muriera en lugar del
individuo, del israelita. La razón otra vez, el Dios santo y justo habita en medio de ellos por misericordia y compasión. Terminamos la vez pasada diciendo, por eso Pedro dice, ustedes fueron rescatados de su vida absurda, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Ajá. Entonces, para que entendamos, hermano, la relación que guarda Levítico con Primera de Pedro. Pero fíjese, hermano, que Pedro dice algo más. Y no lo busque, se lo cito para que no me pierda usted Levítico. Pedro dice algo más en el capítulo 2. Él dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿De dónde sacó esto, hermanos? Lo sacó de Éxodo 19. Es la propuesta amorosa que le hizo Dios a Israel. Ahora dice Pedro, nosotros, la iglesia, los nacidos de nuevo, somos la descendencia escogida, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, escucha esta parte. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, está hablando a los gentiles, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han, ¿qué? Recibido. Hermano, conocemos al Dios que nos salvó por compasión, por misericordia y por gracia. ¿Amén? ¿Pero ha dejado de ser justo y santo? No. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Al final de cuentas, hermano, ¿por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Porque Dios es santo. Y no podemos tener comunión con Él porque Dios es santo. Y tuvo que morir alguien porque Dios, hermano, no somos inocentes. No somos inocentes. Porque si hubiéramos sido inocentes, Cristo no hubiera muerto. Cristo murió porque no somos inocentes. Pero Dios es misericordioso y compasivo. Alabamos el nombre del Señor. Pero ahora dice Pedro que somos sacerdotes. ¿Que somos qué? Sacerdotes. Y mira, hermano, que en el capítulo número 8, que ahora sí le pido que abra de Levítico, ya en Levítico ha explicado cómo van a ser los sacrificios. Pero viene la ordenación de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes del Dios Santo. ¿Quién va a ofrecer los sacrificios? Aarón y sus hijos. ¿Vale? Entonces, Levítico capítulo 8, ahora, ¿sí? Va a ordenarse, a consagrarse los que van a ofrecer los sacrificios. Cheque un dato. Dios le había dicho al pueblo en Éxodo 19, que también nos cita Primera de Pedro, ustedes me serán una nación, un reino de sacerdotes. Es decir, que Dios quería que todos fueran ¿qué? Pero resulta que por el pecado, por la rebelión, entonces ya no todos van a ser sacerdotes. Solamente van a ser sacerdotes Aarón, sus hijos y su descendencia. Nada más ellos van a ser sacerdotes, ya no van a ser todos. Porque él había dicho en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo exclusivo para mí. Pero como no, hermano, el corazón perverso de todo ser humano y también de los israelitas, no permitió, hermano, que todos fueran sacerdotes. Entonces solamente Dios escogió a Aarón y sus hijos para esto. Y tenía que ordenarlos o consagrarlos. Moisés congrega a todo el pueblo a la entrada del tabernáculo y en presencia de todos va a consagrar a Aarón y sus hijos como los sacerdotes. Amén. Recuerde usted que todo lo que pasó antes es sombra de lo que vendría después, que somos nosotros. ¿Usted ha nacido de nuevo, hermano? Levánteme su mano. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, y es un ¿qué? ¿Es un qué? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Vamos. Vamos a ver un poco cómo los consagraron, ¿le parece? Miren, dice que Moisés en presencia de todos hizo lo siguiente. Versículo 6. Si usted lo sigue con su vista, yo lo voy nada más sintetizando. Lo que pasa en el versículo 6
es que Moisés lava con agua a Aarón y a sus 4 hijos, a Eleazar, a Nadab, a Abiú y a Itamar. Los lava, los baña, enfrente de todos, hermano. Qué interesante, ¿no? Si uno lo empieza a ver, dice, no, qué chistoso, ¿no? Imagínense, hermano, todo el pueblo, y no les dice, Dios no les dice, dile que se bañen, no, báñalos, lávalos. Y entonces, hermano, viene Moisés, pues le tiene que quitar su ropita a Aarón, y lo empieza, ¿qué? A lavar. ¿Ven? Porque no puede ser un sacerdote sucio. Porque Dios es un Dios santo. ¿Vale? Después de eso dice el versículo 7 al 9, que entonces viste a Aarón con las ropas sacerdotales. Le pone la túnica, le pone el pectoral, y bueno, ahí narra, hermano, en el versículo 7 al 9, cómo viste a Aarón con ropas sacerdotales. Ojo, no le dice a Aarón, aquí están las ropas, vístete. No, Moisés lo tiene que vestir. Amén. Y luego, hermano, en el versículo 12, es hermoso, hermano, el versículo 12, porque describe que cómo tenía que ser ungido. Y, hermano, derrama sobre la cabeza de Aarón un poco de aceite de la unción. Hermano, muchos de ustedes, ¿qué salmo les recuerda este? ¿Los agarré en curva? ¿Qué salmo les recuerda esta parte cuando están ungiendo a Aarón? Quien me lo diga, doy un premio. ¿O qué dice ese salmo? ¿O no me dice el número? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos. Es como un buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y que llega hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Sí me lo sabía, hermano, más que no me gusta presumir. Ok. Hermano, y no me quiero desviar, venzo la tentación de desviarme, porque David dijo que habitar los hermanos juntos en armonía es como eso. Pero bueno, en ese momento se está ungiendo a Aarón y derraman aceite sobre él, baja por su cabeza el aceite y por sus barbas y escurren unas gotitas en sus vestiduras. Versículo 13. Ahora viste a sus hijos también con ropas sacerdotales. Versículo 13. Viste a sus hijos con ropas sacerdotales. Esa es Moisés el que hace todo. Luego en el versículo 14, 15, 16 y 17, ojo, Moisés ofrece el sacrificio de perdón por Aarón y sus hijos. Ahora ofrece un sacrificio por los pecados de Aarón y de sus hijos. Versículo 14, 15, 16 y 17. Después, ojo, Moisés ofrece, es Moisés el que lo hace, el sacrificio de holocausto, un sacrificio de adoración, un sacrificio de alabanza de Aarón y sus hijos. Esto lo describe el versículo 18, 19, 20 y 21. ¿Vale? Para que lo vaya usted siguiendo. Entonces ya están vestiditos, hermano, bañaditos, con su cremita, bien peinaditos, porque hasta la Biblia dice que debemos estar bien peinados, ¿eh? Por aquellos que les gusta así todos, la Biblia dice que tienen que estar bien peinados. Peinaditos, bañaditos, con su ropa sacerdotal impecable. Moisés ofrece un sacrificio por el perdón de sus pecados. Después ofrece otro sacrificio por la adoración de ellos y la gratitud de ellos a Dios. Y en el versículo 22, hermano, Moisés ofrece otros, ve que son puros sacrificios, es que todo tiene que haber sangre. Ofrece otro sacrificio de la ordenación. Y aquí sucede algo interesante que ahí usted lo puede leer. Al degollar al animal, Moisés toma un poco de sangre, y bueno, hace varias cosas, pero hay una interesante que está ahí. La unta en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, en el pulgar de la mano derecha
y en el dedo gordo del pie derecho. Usted dirá, ¿qué cosas? Hermano, Moisés sacrifica al animal de la consagración, toma sangre, hace ciertas cosas que ahí se indica, pero hay una parte importante, toma sangre y le unta el lóbulo de la oreja derecha a Aarón y a sus 4 hijos. Luego toma sangre y le dice, extiende tu mano y le unta sangre en el dedo gordo de la mano derecha, igual a todos sus hijos. Y ahora en el pie también. ¿Por qué, hermano? No sé. Pero me parece que están siendo consagrados para que todo lo que oigan, todo lo que hagan y a donde quiera que vayan, se acuerden que están ¿qué? Separados, apartados, dedicados a. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí, hermanos? Entonces no puedo oír todo lo que quiera oír, ni puedo hacer todo lo que quiera hacer, ni puedo ir a donde yo quiera siempre ir, porque estoy ¿qué? Consagrado. Interesante, me parece muy interesante. Y luego, hermano, según el versículo 33, fíjese, otro detalle, ya que pasó todo eso, tenían que quedarse 7 días con sus noches a la entrada del tabernáculo. 7 días, hermano. Toda la semana ahí, a la entrada del tabernáculo, paraditos con sus ropas sacerdotales, esperando, hermano. Y pasa el lunes, todo el día, toda la noche, martes, miércoles, jueves, y ahí están. Ahora sí quiero que leamos los versículos 35 y 36. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado para que no, otra vez, hermano, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado para que no mueran. ¿Qué quiere decir? Que si no hacen lo que el Señor les ordena, ¿qué pasa? Ustedes lo dijeron, no yo, que quede grabado, ¿eh? Si no cumplen con lo que hace, con lo que el Señor ordenó que iba a pasar, morirían. Versículo 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado. Capítulo 9 de Levítico. Ahora sí, les toca a ellos. Los sacerdotes inician su ministerio. Ahora ya no es Moisés, ahora sí le dijo, bueno, Aarón e hijos, ahora sí, van ustedes, están consagrados, son los sacerdotes, yo ya los ordené, ahora les toca a ustedes hacer los sacrificios. Van a iniciar, cortaron el hilo, hermanos, rompieron el hilo para que se inauguraran los sacrificios, porque era necesario que sucediera eso. ¿Para qué? Para lo que dice Éxodo, la presencia de Dios habitara. Todavía no habitaba la presencia de Dios, hermano. Oiga, pero ya lo leímos en Éxodo. Éxodo termina diciendo como algo que pasaría, que pasó, pero Levítico te explica cómo es que pasó. Porque si tú lees Éxodo 40, dice ahí que Moisés ungió a Aarón como sacerdote, pero aquí lo está describiendo detalle por detalle. Pero grabes esto, por favor, en su cabeza. Y cumplieron con lo que el Señor había ordenado, le dijo Moisés, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Cuando usted se va a Levítico 9 es maravilloso Levítico 9. ¿Por qué? Porque usted va a leer, por ejemplo, del versículo 8 al 14, que no lo voy a leer, pero se lo quiero describir. Cómo, hermano, ellos empiezan a ofrecer sacrificios. Y otra vez, hermano, fíjese, ¿cómo es esto? Grábese por favor esto, hermano. Todo esto son enseñanzas de quién es Dios. Cuando a ellos los ordenaron y los consagraron, se ofrecieron 3 sacrificios. Por el perdón de sus pecados, sacrificio de holocausto y un sacrificio para ordenarlos.
Vamos a decir que al siguiente día ya les toca a ellos. Ahora sí, van ustedes. ¿Sabe qué es lo primero que hizo Aarón y sus hijos? Ofrecer un sacrificio por el perdón de sus pecados y un holocausto por ellos. O sea, ya lo habían ofrecido un día anterior. Ahora tenían que volverlo, ¿qué? A ofrecer. Eso lo describe el versículo 8 al 14. Y luego de que ya ofrecieron sacrificios por ellos, ahora van a ofrecer sacrificio por el pueblo. Y entonces mandan traer a los principales del pueblo y que traigan los sacrificios para 3 cosas. Van a hacer un sacrificio para el perdón del pueblo, van a hacer un sacrificio como holocausto por el pueblo y van a hacer un sacrificio de comunión por todo el pueblo. 3 cosas tenían que hacer. Eso está descrito en el versículo 15 al 20. Quiero que lea conmigo el versículo 22. Una vez que terminan de hacer todo eso, Aarón levanta las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio por el perdón, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Ojo, se retiró del altar del sacrificio. Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión, se metieron al tabernáculo ellos dos nada más. Al salir, bendijeron al pueblo. Ojo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, casi como ayer, hermano, entonces, ay, Dios mío, al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro a tierra. Ahí está ya, la presencia de Dios ahora está ahí. Y cuando el pueblo vio la presencia de Dios, hermano, se fue al piso, se tiró y no se movía. Hermano, no se le movía ni un pelo de la cabeza, porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque había salido fuego de manera sobrenatural y había caído sobre el altar y había consumido todo. Y ese fuego había salido de la presencia de Dios. Y entonces, hermano, ahora sí, la primera cita, la que se había preparado con tanto tiempo, ahora estaba. Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso termina de una manera maravillosa. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo, cayó rostro en tierra, alabó y glorificó el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque estaba cumpliéndose el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo. Todo se ha hecho como Dios lo indicó. Han seguido paso a paso todo lo que Dios fue diciendo. Y agarra el animal y ponle la mano y córtalo, ábrelo, quítale estas partes, esta la quemas, esta no, esta sí, esto lo sacas para allá, esto lo mueves. Y hacían todo lo que el Señor les decía. Y ahora va a ser, ¿de qué va a ser esto? O este va a ser holocausto, hermano. Los sacerdotes tenían que aprenderse todo eso. ¿Usted cree que nada más eran como carniceros, no? Que a matar. No. Tenían que aprenderse. ¿Qué partes? ¿Qué es esto? Holocausto, comunión, de perdón. ¿Cómo va? Tenían que aprendérselo, tenían que hacerlo siguiendo todas las instrucciones. Aparte de los sacrificios, hermano, tenían que entrar al lugar santo. Y tenían que hacer las cosas que les había ordenado según Éxodo. Tenían que preparar las cosas. Y todo tenían que hacerlo exactamente como Dios dijo. Y qué hermoso, hermano, porque Aarón hizo todo y sus hijos hicieron todo lo como Dios les indicó. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor se manifestó porque todo se estaba haciendo conforme a su voluntad. Levítico 10. Día de júbilo, día de alegría, terminó ese día maravilloso, hermanos, todos postrados en rostro en tierra, todos se fueron a sus casas diciendo, wow, ahora sí, vámonos a Canaán, Dios va con nosotros, que ahora sí que se nos presente quien se nos presente, lo va a destruir, porque Dios va con nosotros. Capítulo 10, versículo 1, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron en ellos fuego e incienso,
y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues Él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se me acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés había ordenado. Hermanos, un día de sacerdotes se murieron. Qué tremendo, hermano. Yo pienso en Aarón. Cuando dijo, tú vas a ser el sacerdote, wow, y tus hijos, mis hijos, muchachones tan queridos por mí, van a estar conmigo en el sacerdocio. Hermano, y de repente 2 de tus hijos se mueren. Y no se mueren por una enfermedad, y no se mueren porque un accidente, los mató Dios. Yo sé que usted dice, hermano, es que ese Dios, ¿quién nos mató? Dios. Y entonces Aarón le dijo a Moisés, oye, Moisés, no se vale, o sea, a ver, estamos sirviendo a Dios, hemos entregado nuestra vida a Él y el Señor me paga con la muerte de 2 de mis hijos. No se vale, esto es injusto. ¿Dónde estás, Dios? Ya estoy enojado con Dios ahora. ¿Qué hizo Aarón? ¿Por qué no dijo nada Aarón? Vamos a preguntar, ¿por qué no dijo nada Aarón? Porque se muere también. Y no dijo nada porque Moisés le dijo, te dije, yo te dije, y le dije a tus hijos que eso había dicho Dios, que Dios había dicho, en los que se me acercan, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. O sea, Dios no nos engañó. Dios nos advirtió que en los que nos acercamos a Él se iba a manifestar su santidad. Porque lo que queremos es aprender santidad, hermano. ¿Qué es santidad? ¿Qué se murieron porque no sé, se fueron de fiesta un día antes? ¿Se murieron porque andaban haciendo negocios ilícitos? ¿Se murieron porque andaban enojándose unos con otros? No hicieron nada de eso. ¿Cuál fue el pecado de estos hombres, de estos recién consagrados sacerdotes? Los acababan de consagrar, hermano. 7 días estuvieron ahí. Y yo creo que esos 7 días estuvieron repasando todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, de qué manera tenían que hacerlo. 7 días estuvieron ahí. Al 8º día dijo Dios, Moisés, ahora sí, van ustedes. Y lo hicieron. Y ejecutaron todo. Y la gloria de Dios descendió. Al otro día fueron y pusieron incienso en un incensario y lo prendieron fuego y entraron y ¡pum! Se mueren. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación de esta tragedia? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? No, ya no, hermano. Ya se fueron. No, yo soy asistente, yo vengo de visita. Ok, está bien. ¿Cuál fue el pecado de estos recién consagrados sacerdotes? No le puedo decir a ciencia cierta, hermano, pero le voy a decir algo que creo que engloba todo. Hicieron algo que Dios no les había dicho que hicieran. ¿Eh? Hicieron algo, pero no lo hicieron como Dios lo había indicado que se hiciera. Son las únicas 2 posibilidades. Hicieron algo que no se les mandó a hacer, o hicieron algo, pero no lo hicieron como debía ser. Hace rato le cantamos al Señor y le ofrecemos sacrificio de alabanza.
Se lo dejo para que lo medite. Dios recibe cualquier alabanza. Yo aquí veo que Dios no recibe. Solamente recibe aquello que está hecho conforme Él que lo indicó. Porque si al alabar al Señor, hermano, no ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y nuestro ser, no, ¿qué pasó? Mire, al mejor Éxodo 30 nos ayuda. A ver, vamos a echarnos un regresando en el tiempo. Éxodo 30. A ver. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón? ¿Qué les pasó? ¿Dónde estuvo el error? A ver. Éxodo 30. Versículo del 1 al 9. Haz un altar de madera, de acacia. Dios le está hablando a Moisés en el monte Sinaí cómo tenía que ser hecho todo, ¿vale? Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso, dice el versículo 1. Estoy en Éxodo 30. Vaya al versículo 6. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca con las tablas del pacto. 7. Cada mañana, ahí está. Por eso entraron ellos esa mañana, porque cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar del incienso. Y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Oh, miren lo que dice aquí. No ofrezcas sobre el altar ningún otro, ni holocausto. En ese altar no ofrezcas holocausto, no ofrendas ni granos de ofrenda de grano, ni derrames sobre él ofrenda líquida alguna. No. Ese altar solamente es para que ofrezcas incienso, pero el incienso que yo te voy a decir cuál. No cualquiera. No digas, ya me aburrió ese olor, hoy traigo lavanda, ¿no? Porque miren lo que dice Éxodo 34, ahí mismo, 30-34. Vea cada palabra, acuérdese de santidad, acuérdese de sacerdotes, acuérdese de Él es santo. El Señor dijo a Moisés, toma una misma cantidad. ¿Cómo se prepara? Aguas, hermano. No vaya usted a preparar este incienso, ¿eh? Miren lo que dice. El Señor dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, cálbano e incienso puro. Mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Versículo 36. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado. No deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Gracias, hermano. O sea, los sacerdotes hacían un incienso y dijo el Señor, nadie va a hacer ese incienso para otra cosa. Yo no lo quiero en sus casas. Es solamente para esto. ¿Eso le habla algo de santidad? ¿Le habla algo que es consagrado? ¿Le suena algo, hermano, lo que es propiedad de Dios? Hasta el incienso dice Dios, solo aquí. Pero huele de bonito, quedaría muy bien en mi sala. No. Oye, Aarón, una lana y dime cómo hacen el incienso que queman allá adentro. Y no deberán hacer ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, hermano, el incienso era para que el Señor disfrutara de su fragancia y nadie más. Ojo, hermano, con andar cantándole al Señor los domingos y al mundo los martes. No, estamos exagerando. Pues ya cada quien, hermano. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. ¿Qué hicieron estos sacerdotes, hermano? Sí se les ordenó
que quemaran incienso cada mañana. Pero el pasaje dice, si nos regresamos a Levítico capítulo 10, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso, hasta ahí no hay ningún problema, y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito. O sea, eso que llevaban no era lícito. Tal vez no era el incienso que se les dijo, tal vez no lo habían preparado como se les dijo, ya no lo sé, hermano. Pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Wow, hermano, ese es el Dios verdadero, que es Dios santo. Lo bueno que eso ya no sucede hoy, ¿verdad, hermano? Eso fue en el Antiguo Testamento. Eran nosotros sacerdotes, nosotros somos de mentiritas. Eso ya no sucede hoy, hermano, porque la sangre de Cristo. Ah, ¿verdad? La sangre de Cristo. No, porque Cristo nos guarda así, hasta de estar cantándole al mundo, también nos guarda. De hacer cosas que le ofenden a Dios, también nos guardan. Yo creo que sí, hermano, nos perdona el Señor si nos arrepentimos. Hermano, pero eso de que alguien se muera siendo un sacerdote de Dios por hacer algo ilícito, algo que no es conforme Dios quiere, ya eso ya no pasa. Bueno, en el Nuevo Testamento pasó. No le haga, ¿sí? Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. ¿No es el mismo Dios? Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido, y entonces se acercaron los más jóvenes, envolviendo el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Hermano, discúlpeme, pero estoy viendo la misma escena. Y aquella era la sombra, hermano. Esta es la realidad. Por lo tanto, cualquiera que come el pan y bebe la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, e incluso hay varios ya se han muerto. Hermanos, nuestro Dios es un Dios santo. La sangre de Cristo Jesús nos cubre. Y nuestro corazón esté totalmente rendido a Él. Porque si tú sabes que eres un sacerdote del Dios Altísimo, entonces tú y yo tenemos que caminar derechitos. ¿Con terror? No, con temor. Algunos están en contra de que se predique esto, hermano. No, hermano, es que no, o sea, nos espanta, ¿no? Está predicando condenación. ¿Qué hice? Pero la gracia de Dios, hermano, por la gracia del Señor no hemos caído consumidos. Y se lo vuelvo a repetir. Yo hago y dejo y no me pasa nada. Mejor no eres sacerdote, no eres de la iglesia, no eres iglesia, pues no de la iglesia, no eres iglesia. Arrepiéntete porque vas a la condenación eterna, eso es terrible. Pero los que somos iglesia,
Tenemos que entender, hermano, que Dios es un Dios santo. Por eso Pedro dijo, sean inteligentes, actúen con inteligencia, con dominio propio, con sensatez. Porque el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. Eso quiere decir, hermano, que el Señor Dios Todopoderoso es santo y sigue siendo el mismo Dios. No ha cambiado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que andar con temor reverente. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos sacerdotes, dice, real sacerdocio y gente santa. Ofrezcamos al Señor sacrificio de alabanza. Ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que entender, hermano, que ya no somos sacerdotes y vamos a andar matando animales. Jesucristo murió en la cruz. Entonces, ¿por qué seguimos siendo sacerdotes? Porque ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Y sabe cuál es el mayor sacrificio que le ofrecemos? Nosotros mismos. Pero tenemos que ofrecerle un sacrificio santo. Una vida santa, hermano. Oiga, hermano, ¿puedo hacer o no puedo hacer? No, no se trata de eso. Hermano, se trata de que todo lo que hagas lleva un matrimonio conforme a las Escrituras. Sé un hijo de familia conforme a las Escrituras. Sé una hija conforme a las Escrituras. Sé un varón conforme a las Escrituras. Sé un creyente conforme a las Escrituras. Irreprensible, marido de una sola mujer, sensato, no pendenciero, que gobierne bien su casa, que no le deba nada a nadie, que honre a Dios con todos sus bienes, que le predique la palabra a la gente, que no ande peleando con nadie, que no tenga rencores, que no tenga preferidos. Todo eso, hermano, es parte de... ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que falta temor reverente delante del Señor. Creemos que nos podemos vestir como querramos, que podemos hablar como se nos pegue la gana, que podemos ver lo que se nos ocurra ver, que podemos escuchar lo que se nos plazca escuchar, que podemos criticar a otros sin temor, que podemos tener un grupito y no me importa, y no tengo temor. Que digo que entrego una ofrenda, pero ni es ofrenda, y digo que entrego un diezmo, pero ni es diezmo. Por eso dice la palabra, hermano, examinémonos y corrijámonos. Hablo de la autoridad y me rebelo contra y yo pienso que no pasa nada. Y no, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Dios consagró a estos hombres y al otro día los mató. Oiga, hermano, no les tuvo nada de paciencia para nuestra enseñanza. Porque con nosotros se ha tenido mucha paciencia. Pero creo que es momento de que entendamos, hermano, que el Dios verdadero es amor, es perdón, es gracia, pero es justo y santo. Y no se me debe olvidar ni una cosa ni la otra. Y debo caminar con sabiduría, tomando de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Pero no olvidando que es santo y justo, para caminar con temor reverente todos los días que viva sobre la tierra. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Siempre que invoque usted al Señor, y yo también, yo me lo digo a mí mismo, que el Señor nos ayude a entender a quién estamos invocando, hermano. Hoy vino usted y yo venimos a darle culto al Señor. Si usted ha hablado mal de alguien, si ha tenido un mal pensamiento contra alguien, si no ha sido sincero 100%, si tiene ese pensamiento de yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿por qué me tienen que estar diciendo? Pero a la vez te llamas creyente, yo te exhorto en el nombre de Jesús
a que redefinas al Dios que alabas y al Dios que adoras. Creo que algo no está bien. Si tú dices, yo voy a hacer lo que se me pega la gana y nadie me tiene que decir nada, pero no eres creyente, dale. No hay problema ahorita, hay un problema en la eternidad. Porque un día estaremos todos ante ese Señor. Un día estaremos ante esa presencia, hermanos. Y yo sé que todos anhelamos ver al Señor. Porque todos anhelamos ver al Señor porque hemos pensado en el Dios misericordioso y compasivo. Pero yo te quisiera que pensaras un poquito en el Dios justo y santo. Y a lo mejor digas, no sé si quiero verlo. Pero es el mismo. Y que eso, hermano, nos lleve a una vida que honre al Señor. No por nuestro esfuerzo, sino por la gracia y el poder de Dios. Que la gracia y el poder de Dios me ayuden a caminar en santidad. ¿Qué es santidad, hermano? Muchas cosas que hemos platicado. Pero una de ellas, hermano, grave es esto. Es hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y hacer solo las cosas que Dios quiere que se hagan. Pero hacerlas como Él. No es a mi manera. No es que así lo siento yo. Es que yo tengo mi propia idea. Hermano, aquí no es tu propia idea ni mi propia idea. Es lo que está en las Escrituras. Por eso tenemos que conocer las Escrituras. Para alabar y glorificar al Dios verdadero. Cierre sus ojos un momento si quiere hacerlo. Y piense un poco, un momento. ¿En qué idea ha tenido de Dios? ¿En qué ha sido lo que el Señor le ha mostrado en este día? ¿Y qué cosas van a cambiar en su corazón? ¿Qué cosas van a cambiar? Para que le pida ayuda al Señor para cambiarlas. Tal vez hemos sido muy relajados en nuestra vida. De lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, los jueves no porque hay oración. Pero lo que es miércoles, viernes, sábado. Y no nos estamos dando cuenta que todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesús vivimos en su presencia. La misma presencia que quemó el holocausto. La misma presencia que le quitó la vida a esos dos sacerdotes. Y la misma presencia que le quitó la vida a Ananías y Zafira. Y la misma presencia que le ha quitado la vida a muchos que no supieron honrarle, que no supieron glorificarle, que no supieron vivir caminando de la mano del Dios Todopoderoso, misericordioso y compasivo, pero santo y justo. Y su santidad se manifestará en aquellos que se acercan.